Jenny me pedía que os explicara también cuáles son los nuevos nichos de mercado o que tienen sentido hoy en día y que pueden crear proyectos que sean rentables. Los principales nichos de mercado que están surgiendo son todo lo vinculado a lo digital, porque por muy bueno que fuera el proyecto que tuviera, por ejemplo, la creación de creatividades, etcétera, que pudiera hacer cualquiera de vosotros, si no lo comercializamos digitalmente, Francis seguro que es un ejemplo de ello, difícilmente nuestros proyectos podrán destacar. Sí. María, por muy bueno que sean sus talleres, a lo mejor lo puede entender, se puede enterar de esos talleres el boca a oído de su entorno de Imada, pero si ella quiere llegar al norte de Vallehermoso, a Valle Gran Rey, o incluso vincularlos con proyectos con Ibaya de turismo, para que cuando venga el turista realice esos talleres vinculados al yoga, etcétera, va a ser necesario que estemos en esas plataformas digitales o que tengamos esa capacidad de comercialización digital. A esto ha llevado todo el tema de globalización y podemos estar más de acuerdo o menos con todo el tema de globalización y la Agenda 2030, pero lo que sí es evidente es que vamos a tener que jugar con esas herramientas digitales si queremos conseguir que nuestros negocios sean rentables. Los puntos principales a nivel sectorial que hoy en día son nichos de mercado que pueden funcionar en nuestros negocios es todo lo vinculado con la parte esa digital, la economía social, la economía circular, y por eso es tan importante las redes que hagáis entre vosotros, el desarrollo local del territorio y todo lo vinculado con sostenibilidad. Hay gente que diría, estos son los nuevos mercados porque son los que tienen una dotación más grande de subvenciones. Sí, pero aparte también es porque realmente con la evolución que está teniendo todo el sector empresarial son los nichos en los que existe más demanda. Tenemos que grabarnos a fuego que romper un palito, por ejemplo el palito de una cerilla, es fácil, pero si tenemos un mazacote de cerillas, romper todas las cerillas es más difícil. Por eso cobra importancia las redes y las interacciones sociales de economía social que hagamos con nuestro territorio. Conseguiréis, por ejemplo, más compradores si Francis se relaciona bien con su comunidad o si Cristina tiene una buena interacción con los AMPA o con determinados colectivos que puedan contratar sus talleres de pedagogía o sus servicios. Siempre que actuemos en colectivos, en redes, el inconveniente de ser pequeñitos lo podemos solventar con esa interacción. Y ya no solo porque nos integremos en el territorio, que como notaréis en mi acento, aunque llevo 20 años en la isla, yo soy andaluza y mi socio Rubén, por ejemplo, es venezolano. Pero, sin embargo, la integración en el territorio en el que estemos desarrollando el proyecto empresarial es importante y eso hará que vuestros proyectos se impulsen de forma más rápida. ¿Qué es lo que tenéis que plantearos primero como emprendedores o como empresarios? Aunque algunos llevéis tiempo dados de alta de autónomo, es muy importante que volváis a reflexionar sobre cuál es el para qué del que creáis vuestro proyecto. Y ese para qué, cuando la situación se ponga difícil y no encienda un proyector, o no lleguemos a final de mes, o haya que solicitar un aplazamiento de Hacienda, va a ser el sustento que os permita decir, yo esto lo estaba haciendo para... Y tiene que ser, en la medida de lo posible, un para qué más elevado, que no sea solo un para qué para tener comida. En la medida que nuestros para qué sean más elevados, también los productos que crearemos o los servicios tendrán una repercusión más alta. Sí es cierto que a veces creamos los proyectos y lo que decimos, yo lo que quiero es obtener los 1.000 o 2.000 ingresos mensuales que me permitan subsistir. Y en esto es lo que se basa la misión, visión y valores de un proyecto. Este punto, aunque suene un poco más filosófico, es que la visión de vida es monovalente. Todos venimos al mundo con una visión que es la que queremos llevar a cabo. Imaginaros que mi visión de vida fuera crear individuos conscientes que, accediendo al conocimiento, puedan alcanzar su libertad económica. Entonces, yo con esa visión la ejerceré en diferentes misiones. La ejerzo cuando ejerzo de Maribel consultora empresarial, de Maribel hermana mayor, de Maribel militante de asociaciones en mi municipio, y en esas misiones es como yo voy ejerciendo esa visión más elevada de vida.
Algunos de vuestros proyectos tendrán la visión de, por ejemplo, transmitir la posibilidad de recorrer todo el planeta con la libertad que te da una caravana. Otros, por ejemplo, alcanzar la paz interior y tener conciencia en el ahora o en el yo soy a través de las prácticas de yoga. Y esa misión es la que se utilizan las empresas grandes como eslogan para conseguir ampliar su tribu. Cuando en vuestras redes sociales, en vuestra página web, vosotros dejáis claro cuál es vuestra misión y visión, conseguís que determinadas tribus afines lleguen de forma orgánica a vuestros proyectos. De ahí que veáis que todos los proyectos de emprendedores que tienen un nivel medio exponen claramente cuál es la visión y misión que tiene su proyecto. Y así, por ejemplo, cuando me contarais, Sabina, cuando me contara su proyecto en la asociación de reciclaje, de talleres, etcétera, yo diría, pues yo estoy alineada con esa visión, así que me uno al proyecto. Y es una forma fácil de, aún siendo pequeñitos, poder llegar a una tribu más amplia desde el principio. Esa visión y misión es la que muchas marcas ponen en sus eslogans y es la que muchas marcas ponen en su página web. Entonces es un punto de sentido común, pero que muchas veces cuando creamos una asociación o nos damos de alta de autónomos, no tenemos claro o no utilizamos como propaganda nuestro para qué a través de nuestra misión, visión y valores. Conseguiréis mejores resultados cuando eso está claramente expuesto en esas landing, en esas páginas o en esas redes sociales que cada uno tengáis. Y después se vuelve muy importante que lo que estéis comercializando solucione algún problema de ahí fuera. A mí me puede gustar mucho partir varitas de micados por la mitad, pero realmente nadie querría pagar porque yo le partiera barritas de micado por la mitad. Y hoy en día el error de la emprendeduría es que a veces hemos tenido asesoramiento sobre desarrollar proyectos que no solucionan nada ahí fuera. Para que el proyecto sea rentable, tiene que dar solución a un problema en concreto. Y ese proyecto tiene que hablar de los beneficios o el efecto transformador que va a conseguir la persona cuando adquiera mis productos o servicios. Es qué voy a conseguir yo antes de empezar el taller que va a impartir María y qué resultado final voy a obtener. ¿Qué voy a obtener yo antes de comprar el producto de Francis y cuál es el resultado final que voy a tener? Eso es lo que se denomina efecto transformador. Incluso cuando tenemos que vender, cuando Lucía tenga que vender a ayuntamientos para que le concedan un sitio para el ventorrillo, ellos a veces priorizan y hay veces que el ventorrillo mismo le dice, aquí lo que pasa es que no hay tanta competencia, ¿no? Le dice, no, es que nosotros vamos a poder tener comida o vamos a tener estos productos o no vamos a utilizar un tipo de vaso que sea contaminante de plástico, etcétera. Eso sería estar haciendo hincapié en ese efecto transformador que va a tener ese ayuntamiento si cede el espacio a Lucía. Y cuando ella los días de antes a lo mejor anuncie que va a estar en tal romería o en tal fiesta, tal, lo ideal es que nos promocionamos definiendo determinadas características que va a tener el nuestro y nos va a diferenciar de la competencia. Y muchas veces la clave del éxito que ante diferentes puestos de artesanía, unos están llenos y tienen muchas ventas y otros no. Y no suele coincidir con que sea el que tiene el mejor producto, sino el que sabe mejor venderlo o especificar cuál es el beneficio que obtiene la persona cuando lo adquiere. Sería como el ejemplo de Van Gogh y Picasso. A ninguno nos puede caber la duda que tanto Van Gogh como Picasso fueron dos grandes artistas, pero sin embargo Van Gogh murió pobre y Picasso murió en la riqueza. ¿Qué era lo que diferenciaba a Van Gogh y a Picasso? Que Picasso sabía vender su arte y Picasso sabía generar las redes y hacer toda la parte propagandística que hiciera que sus productos se pudieran vender de forma rápida. Y eso es lo que como emprendedores tenemos que incorporar. ¿Cómo lo incorporamos? Teniendo claro cuál es nuestra misión, visión, valores para llegar a una tribu afín a nosotros, teniendo claro que yo lo que voy a hacer es solucionar un problema en concreto de ahí fuera y también comunicando mi producto o servicio en base a los beneficios.
Cuando nosotros compramos un producto de crochet, la mayor parte de las veces lo que queremos no es el producto de crochet, porque a lo mejor ese producto lo puedo obtener en esas industrias masificadas manufactureras que te hacen productos como encaje de bolillos, nunca mejor dicho, y en mucha cantidad sin que realmente tenga un factor diferenciador. ¿Qué estoy comprando cuando compro uno de los productos de crochet? Lo que estoy comprando es el amor que tiene esa pieza, que a lo mejor sea un hilo de algodón, que sea material orgánico, que sea desarrollo local del territorio, que esos valores que diferencien ese producto. Y de ahí que sea tan importante el tipo de etiquetas que ellos les ponen a los productos, esa presentación, ese packaging, ese envoltorio, es la mujer del César, no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Y eso lo vamos a conseguir dotando de todo ese envoltorio al producto que en sí vendemos. Habrá veces que sea con el envoltorio físico, otras veces sea con el tipo de landing o web que construyamos y otras veces sea con el tipo de contenido que subimos a nuestra red social. Pero tiene que quedar muy claro no las características técnicas, sino realmente los beneficios que obtiene la persona. Yo, por ejemplo, imaginaros que nos explica ella, pues esto está trabajado con puntos altos, con puntos bajos. Si yo no sé de crochet, ¿a mí qué más me da que me diga esas características técnicas? Si yo no quiero aprender de la parte mecánica de una caravana, yo no necesitaría que me dijeran, a mí me dicen, por ejemplo, tienen 30 metros cuadrados y yo no tendría ni idea de lo que son literalmente 30 o 25 o 10 metros cuadrados. Entonces, ¿yo qué es lo que necesito que me dijeran? Yo lo que necesitaría que me dijera y vaya es, va a caber un matrimonio con una familia, tienes una cama abatible, puedes tener acceso a la cocina, la parte de beneficios, porque si ella me habla de factores técnicos, yo no los voy a entender. Y es lo que diferencia a que una página venda y otra no. Una habla enfocada hacia el cliente y otra habla regodeándose en las características técnicas que es lo que a ella le produce satisfacción o lo que realmente valora, que sea que tenga no sé cuántos caballos, que alcance no sé cuánta velocidad o que tenga tal capacidad el habitáculo. Entonces, muy importante como emprendedores, que en todas nuestras redes sociales, en nuestra página web, etcétera, esté clara nuestra visión, misión y valores para de forma orgánica atraer determinada tribu, que demos solución a algún problema que esté fuera. Hace unos años funcionaba de yo soy contable y simplemente ofrezco mis servicios de contabilidad. Hoy en día el mercado cambia y yo lo que necesito es, vale, esa es mi formación principal, pero ¿cuál es el problema que yo tengo que solucionar fuera? Probablemente, Iro, el problema que soluciona fuera es que la gente no quiere tener problemas con Hacienda o con la Seguridad Social y lo que quieren es que alguien les presente de forma regular y bien toda su documentación fiscal y de seguridad social. Lo que no les interesa saber qué es el debe o qué es el haber o qué es el modelo 036 y lo que quieren es tenerlo todo en regla. Así que el problema que soluciona ella es más bien el que las empresas estén al día y no vayan a tener esos problemas fiscales. Si ella simplemente basara su currículum, su perfil en LinkedIn, en sus habilidades como contable, le costaría más trabajo encontrar trabajo si se pusiera a búsqueda de empleo o a captación de freelance. Sin embargo, si ella se ofrece como freelance contable para gestionar la contabilidad y ella lo que especifica es que facilita la vida a los emprendedores, se encarga de toda la documentación fiscal, se encarga de la regularización de la seguridad social, te actualiza con los documentos, te pone al día con las subvenciones, probablemente a su perfil de LinkedIn le llegaran emprendedores o freelance que quisieran contratar ese servicio y no quieren preguntarse qué es un MOS, qué es el VAT o qué es cuándo tienen que pagar con IVA o con IGI o están exentos de IVA o de IGI. ¿Entendéis la diferencia? Y muchos de los que están empezando lo que hacen es crear proyectos empresariales como se creaban en la década de los 80. Hacen los trámites fiscales de darse de alta en Hacienda y en la Seguridad Social o hacen planes de negocio bestiales pensando solo en la subvención
en lugar de montar modelos de negocio que sean rentables desde el principio. ¿Que viene una subvención? Bien, pero que no sea lo que te haga depender de que tu proyecto pueda escalar o no. Para que eso funcione, se vuelve muy importante que en las horas de vuestro proyecto dediquemos tiempo a que se nos vayan ocurriendo ideas nuevas de emprendeduría, que se nos vayan ocurriendo ideas de gestión y que ejecutemos a nivel técnico. Si un emprendedor continuamente no está incorporando nuevas líneas de servicio, llegará un momento que se estanca. Si Francis siempre le ofertara a sus clientes de Venezuela el mismo producto, cuando todo su entorno al que llega se lo hubiera comprado, se quedaría sin clientes. Entonces, ella como emprendedora siempre tiene que dedicar un porcentaje de las horas de su día a incorporar nuevas líneas de productos o servicios que le hagan ir renovando la cartera de clientes. Sí, ¿verdad? Porque si no ocurre que cuando ya tenemos quemado a los clientes que nos conocen, el negocio ya no crece. Por eso es importante que en nuestros proyectos continuamente estemos emprendiendo. Dediquemos un porcentaje de nuestras horas a decir, a ver, ¿qué se me va a ocurrir a mí ahora incorporar para sorprender o para llegar a más cantidad de gente? Porque vais a tener siempre, después lo veremos, que captar nuevos usuarios, activar que esos usuarios os compren y después realizar las ventas. Alguien que solo trabaje las ventas, como se hacía en los 80 o en los 90, cerrará pronto las puertas de su negocio, porque un negocio no consiste solo en abrir un local y levantar la persiana. Hoy en día es más complejo porque se basa en un embudo de venta. Entonces, básico que dediquemos un porcentaje de nuestro tiempo a innovar con nuevas líneas, a incorporar nuevos servicios, a ver qué está pasando fuera, buscarme nuevos proveedores, ver si alguien me ha comprado un taller para reciclar palets, cómo podría llevarlo al siguiente taller que fuera de agricultura ecológica en esos palets, por ejemplo. Y eso tiene que estar planificado. No dejarme llevar por el impulso de decir, hoy me he despertado creativa y hoy voy a enseñar un taller de cómo crear palets, sino que sea con una estrategia de negocio. Y después en la parte de gestión es donde doto de una planificación a esas ideas emprendedoras que tengo. Yo a lo mejor se me ha ocurrido, vale, pues la fase de mis talleres primero va a ser de concienciación para captar posibles interesados a la asociación. Después voy a empezar con los más básicos que todo el mundo quiera hacer, que fueran construir con palés mobiliario para su casa o pequeños elementos, etcétera. Después uno más avanzado de agricultura o aprovechamiento vinculado a ese mobiliario. Después otro que fuera de compostaje y todos estarían dentro de esa idea que puede tener Sabina, pero cada uno iría avanzando. Y cuando trabajamos como persona que se dedica al perfil manager emprendedor, lo que hacemos es elaborar una estrategia para que eso pueda ser sostenible en el tiempo. A nivel de, por ejemplo, artesanía, es muy importante que tengáis productos que tengan un margen grande, porque si solamente son productos a los que se le gana muy poquito dinero, lo que ocurre es que habría que vender mucho volumen de productos para conseguir que nuestro negocio fuera rentable. ¿Por qué en la isla no está implantado un McDonald's, un Zara, etcétera? Porque la población que tenemos en la isla, incluido con los turistas que vienen, no es tan grande, por suerte, como para que ese tipo de negocios sean rentables. Pero por ende nos va a ocurrir igual con nuestros productos de artesanía. No va a haber suficiente mercado insular, ni siquiera con los turistas que nos visitan, como para que ganándole poquito dinero o poquito margen a cada uno de nuestros productos, eso sea rentable. En la isla hay muchos comercios textiles que empiezan con productos que son de bajo coste y veréis que duran como máximo 1 año o 2 años. ¿Por qué? Porque si yo a cada prenda le gano solo, por ejemplo, 5 euros, 7 euros o 10 euros, yo tendría que tener mucho volumen de ventas para que sumado ese beneficio al final de mes a mí me diera para pagar seguridad social, salarios, alquiler, luz, wifi, etcétera.
y no tenemos ese volumen de población. En nuestro caso, los productos tienen que tener un margen grande porque el volumen de habitantes es pequeño, o que nuestros servicios tengan un margen amplio de ganancia para que nuestro beneficio no esté basado en el volumen de ventas, sino en que sean productos rentables. Y cuando yo elabore la estrategia de los productos o servicios que voy a ofertar, habrá productos que sean los que tengan mayor margen, que son los que se denominan los productos estratégicos. Habrá productos que lo que me den sean cash, que a lo mejor sean los de venta más cotidiana, los que se vendan más fácil. Imaginaros que en crochet, pues que fueran unos cojines que son baratos a 20 euros y que sea lo que más rota. Y habrá otros productos que yo lo utilice como gancho para que realmente la gente me conozca y después de conocerme sí que ya se produzca la venta. En el caso de yoga podría ser que María entrega para que la conozcan una primera clase gratuita o un PDF o un Leadman en el que explique las asanas principales de yoga, y eso funcionaría para atraer a posibles clientes que no conocen aún la disciplina. Una vez que ha atraído a esos clientes, ella tendría los productos estratégicos, que son los que le darían más rentabilidad, que fueran talleres que pagan una iguala anual o una cantidad anual y tienen acceso con un bono a todo el año, o un convenio que realice con un ayuntamiento o con algún colectivo. Y después tendrían los productos que le darían cash, que sería la gente que le pagaría los 5 euros o los 10 euros por la hora en concreto que hace puntualmente de yoga. Y eso no sale si no lo planificamos. Y ese es el problema de muchos emprendedores, que van improvisando sobre la marcha en lugar de tener una planificación de cómo van a conseguir que su proyecto sea rentable. Y para eso tengo que planificar cuáles servicios o productos introduciré primero y cuáles iré ampliando. En la parte de Community Manager, cuando gestionamos las redes sociales, incluso aunque utilicemos herramientas más avanzadas que veréis después, como Metricool, que con un cuarto de hora puede meter todo el contenido de redes sociales de un mes, la realidad es que el tiempo que se le dedica a cada emprendedor de las redes sociales que lleva hace que dificulte mucho que los Community Managers estén hoy en día siendo un servicio rentable, porque en la medida que ella tenga que descontar la cuota de autónomo, su salario, la parte de aplicaciones o herramientas que tenga que comprar, como mucho le van a pagar 350 euros por la gestión de un contenido. Eso normalmente para los servicios de Community Manager es uno de los servicios que supone cash, que supone liquidez, pero no se puede sustentar un proyecto solo en gestionar las redes sociales, porque eso es difícil hacerlo rentable. Para eso tendría que incorporar otras líneas de producto que sí que le dejarán más márgenes, como creación de identidad corporativa, creación de página web, diseño del embudo, del lanzamiento, el diseño del copy, el diseño del SEO, otro tipo de estrategias por la que le pagarían más. Y esa es la información que cuando nos damos de alta en Hacienda no nos explican. Te das de alta y después cuando ya has gastado tus ahorros es cuando te vas dando cuenta, anda, pero esto no consigo yo sacarlo a nivel de rentabilidad, ¿no? Y después, en la parte técnica, es cuando ya pasaríamos a ejecutar nuestro proyecto. Conozco un montón de emprendedores que me dicen en cursos de emprendeduría, yo tengo tal idea y esta idea funcionaría de maravilla. Un desfile de moda con productos exclusivos y con una denominación de origen de marca, Gomera, igual que la tiene Ibiza, igual que la tiene Andalucía, y pasan 5 años, me vuelvo a encontrar con la persona y no se ha ejecutado. Entonces, es muy importante como emprendedores que pasemos a la acción y ejecutemos. Hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Por ejemplo, crear una imagen de marca, una denominación de origen de ropa Gomera no dependería de ninguno de nosotros. Pero lo que sí dependa de vuestros proyectos es que no pasen un montón de meses. Y Lucía, si a lo mejor sueña alguna vez pivotar, en lugar de con los ventorrillos, en tener un restaurante propio, que yo no me la encontrara dentro de 5 años y ella siguiera quemándose con horas y horas de ventorrillos, aguantando a personas que beben mucho. Entonces, lo ideal es que
Innovemos continuamente para pensar que nuestro proyecto se adapte a las nuevas ideas del mercado, lo planifiquemos como manager, pero que no nos quedemos en la teoría o en comentar a los amigos, yo quiero hacer, yo voy a vender, yo voy a alcanzar, sino que pasemos a la acción. El mundo cambia a través de nuestra acción, lo mueven las ideas, pero cómo se produce un cambio es a través de nuestra acción. Así que si no actuamos, difícilmente lograremos un cambio. Y veréis que todo funciona casi como un bebé, que podemos tener una idea del proyecto, pero después ese bebé va creciendo como él quiere, pero solo sabremos la temperatura del agua de la piscina si nos lanzamos a ella. No dejarnos llevar por, me han dicho que está fría, me han dicho que está caliente, sino lanzándome a ella. Y es como mágico, como si fuera un Matrix en el que una acción te lleva a la otra, y te lleva a la otra, y te lleva a la otra. De hecho, se produce a veces en el emprendedor la parálisis por análisis, que es que empieza a conocer, yo tengo que hacer la figura jurídica de conseguir el CIF como asociación, tengo que empezar a dar charlas, tengo que hablar con los ayuntamientos, tengo que empezar a buscar un local, y son tantos cabos los que tengo que atar que acabo paralizado. Es preferible, me planifico una acción, la siguiente, la siguiente, la siguiente, pero eso sí, basada en esa estrategia de manager, que va a planificar todas mis acciones para que sean rentables. Y antes, como os decía, mi proyecto podría estar basado en un producto o un servicio. Yo podría decir, yo me quiero dedicar al reciclaje y con eso ya bastaba. Yo me quiero dedicar al yoga y con eso bastaba. Nuestro negocio no es nuestro producto o servicio, es el que vendo, a quién, cómo y a qué precio. ¿Y por qué? Porque van a ser más rentables aquellos que tengan bien estructurado todo el modelo de negocio. De hecho, lo ideal es que empecemos por el ¿a quién le vendo? ¿Qué es lo que esa persona sueña con alcanzar? ¿Cuáles son sus problemas, sus deseos, sus necesidades? Dentro del sector de la pedagogía, nuestras líneas de trabajo pueden ser muchas. Podemos trabajar con colectivos mayores, con colectivos pequeños, trabajando, por ejemplo, el déficit de atención o trabajando el desarrollar el foco, la atención, la creatividad, determinadas soft skills. Es imposible que Cristina al principio visualice todas las opciones que habría. Entonces, el proceso normal para que ella generara un negocio que fuera rentable sería, vale, yo voy a empezar por San Sebastián, que es lo que conozco. Aquí, ¿dónde sería el trabajo más inmediato? Pues a lo mejor con madres que están teniendo muchos problemas en los colegios porque le mandan un exceso de tareas en el cole, los niños están perdiendo la ilusión por la enseñanza y se produce un problema de anulación de la creatividad, de foco y de atención. Pues entonces vamos a empezar diseñando talleres en los que se trabajen las disciplinas de aumentar el foco, la atención y la creatividad del niño a través de juegos. Y eso sería un taller de psicopedagogía que se ofrecería al ayuntamiento, al cabildo y a AMPAs. Y ella empezaría por adaptando su conocimiento a materializarlo en un producto o servicio que es el quién. Si, por ejemplo, y vaya, al principio, antes de tener una flota suficiente de caravanas, a lo mejor puede empezar creando la landing, las redes sociales, y vendiendo algo que hoy en día se vende mucho, que son guías digitales de un determinado territorio. ¿Qué es lo que ella pondría en esa guía digital? Pues el documental que va a salir en unos días del Parque Garajonay, del Garajonay al vuelo de pájaro, el explicar determinados rincones de la isla que son imprescindibles, como la Piedra Encantada de Vallehermoso y que no se puede ir sin verlo, algo que el de fuera no conocería. Ese producto sería un Otto, que es un producto muy barato, con el que ella estaría dándose a conocer entre el sector viajero. Y después, dentro de ese sector nómada viajero que le puede interesar la isla, sería adaptado a ese quién, ella detectaría, vale, me vienen principalmente familias con niños, parejas, personas solas. En función de eso, ¿cuáles son el tipo de caravanas que me va a interesar invertir para ir haciéndome con una flota?
me interesa tenerlas al principio en alquiler, a mi vez, y yo gestionar bien toda la parte digital, o me interesa ir comprando la flota. ¿Qué solemos hacer? Yo tengo una caravana, voy a la Cámara de Comercio, me doy de alta en Hacienda y la Seguridad Social y digo que voy a tener un negocio de caravanas. Eso está abocado al fracaso, porque realmente no hay una estrategia en la que yo pueda vender mis productos o servicios. ¿Veis la diferencia? Lo primero es que yo me planteo el a quién me dirijo. Ese a quién es qué problemas, sueños, deseos, necesidades tiene. Francis probablemente los productos que esté comercializando sean productos que allí tienen más difícil acceso o que se elevan más de precio o que son novedades que son fáciles de comercializar. Claro, y no te basas solo en los productos que a ti te gustan, sino en unos básicos que son los que salen todos los días y voy cambiando dependiendo de la mercancía que llegue aquí nueva. Claro. Y estoy tomando fotos todo el día. Claro. Y eso es el basarse primero en el a quién. Lo primero que tenemos que analizar es a quién me estoy yo dirigiendo y cuál es el problema que yo le puedo estar solucionando. En el caso de María, a lo mejor aquí no hay todavía mucha conciencia en determinados territorios de la isla sobre yoga o sobre el mindfulness. ¿Qué tiene ella que hacer? Hacer hincapié no en que está trabajando el mindfulness, la atención plena, tal, sino en los beneficios, que es eliminación del estrés, eliminación del dolor de espalda, alcanzar la paz, eliminar la sensación de miedo, de ansiedad. Así se estaría enfocando en el a quién se dirige. Cuando nosotros vendemos productos de artesanía, no es la misma estrategia la que tendríamos con los consumidores locales que la que tendríamos con los extranjeros. El consumidor local va a valorar determinadas cosas y el extranjero otras. Y un negocio de artesanía que no venda al por mayor a comercios y que no genere una marca que pueda sacar fuera a otros negocios es muy difícil de hacerlo rentable. Por eso, al principio se tiene que trabajar sobre crear esa marca para poder vender al por mayor a otros comercios multimarca, con lo que sí yo vaya obteniendo esos márgenes, porque solo con una tiendita o un puesto aquí es complicado. Entonces, primero nos planteamos a quién yo me estoy dirigiendo. Cuando Sabina ha visitado a AIDER para informarse, etcétera, lo que estaba intentando era conocer el territorio, me imagino, porque probablemente ella tendrá una idea de lo que quieren hacer y del servicio que quieren prestar, pero muy sabiamente, si ella se pone a hacerlo a cómo funcionaría en Estrasburgo, en Alemania o en China, no tendría mucho sentido porque va a depender mucho de las fuerzas vivas del territorio y de la idiosincrasia del sitio. Por eso primero investigamos ese a quién. Analizado ese a quién es como le ofrecemos el qué. Por ejemplo, en contabilidad, en Península ahora mismo lo que más tendencia tiene es la creación de LLCs, los paraísos fiscales. Por el alto sistema impositivo que tiene, casi todas las empresas de un determinado tamaño pues se están trasladando a Portugal, están creando LLCs en Estados Unidos por el tema de fiscalidad. Pero aquí en La Gomera no tendría ningún sentido que IRO se enfocara a la creación de LLC o se dedicara a estudiar como loca cómo funciona la creación de una LLC, porque el tamaño y facturación de nuestras empresas no alcanzan esos volúmenes para que le compense esa pivotación de ingeniería fiscal o contable. Y eso es importante, no creamos nuestros proyectos solo con lo que a nosotros nos guste, sino que realmente enfocado a quién. Cuando tenemos un ventorrillo, a lo mejor a mí me puede mucho gustar el café, pero con un ventorrillo que vendiera solo café no me iría muy bien, ¿verdad? O a lo mejor a mí se me da muy bien hacer, yo qué sé, un cochinillo segoviano, pero en un ventorrillo no tendría mucho sentido que las tapas que vendiéramos fueran sobre alimentos que requieren mucho tiempo de cocción, porque estaría Lucía todo el rato cocinando y estaría vendiendo poco, ¿no? Entonces, primero en nuestros negocios tenemos que tener muy claro definido ese buyer persona, que es el a quién. Y después a ese a quién es al que le damos una oferta irresistible, un producto que vaya a producirle una transformación, un producto que realmente solucione su problema o su necesidad.
Y después tenemos que tener presente cómo se lo vamos a hacer llegar, cómo vamos a llamar su atención, vamos a captar su visibilidad, vamos a conseguir que forme parte de nuestra tribu, que es la activación, y cómo se lo vamos a vender. Si no trabajamos la adquisición de personas que nos visiten, la venta se dificulta. Un artesano en su casa fabricando productos y poniéndose en feria cada X tiempo es muy difícil que tenga un negocio rentable. Por eso tenemos que trabajar ese cómo, que lo veremos con las herramientas digitales que vais a analizar. Y ahí tendremos que tener presente dónde va a ser esa captación de posibles ventas para poner el foco y el precio al que lo vamos a vender. En los precios los podemos marcar principalmente por 3 métodos, en función de los costes, en función de la competencia y en función del valor que vamos a aportar. En función de los costes sería que todos analizarais cuáles son lo que se denomina los gastos estructurales, que es los gastos mínimos que pagáis todos los meses, sí o sí, por el mero hecho de abrir el negocio. Que en muchos casos esa información el emprendedor no la tiene. Él sabe que al mes tiene que pagar el autónomo, que le vienen los trimestrales, pero no tiene idea realmente de cuánto te cuesta mover el chiringuito de una romería a otra o de una feria a otra a nivel de costes reales, que sería tus horas de montaje, las horas de contacto con los proveedores, las horas de gasolina, todos esos elementos que realmente contribuyen los gastos. Una vez analizados esos gastos, es como yo le tengo que marcar un margen y tener un beneficio. Y habrá veces que si yo calculara cuánto me costaría vender esta chaqueta, probablemente por lo que a mí me costara el hilo, la materia prima de la tela y los botones, el precio al que la podría vender ya no haría la venta de esta chaqueta algo rentable. Entonces yo me tengo que contar verdad y decir, vale, pues entonces es que no voy a poder fabricar chaquetas, porque si al precio al que yo les voy a tener que vender es algo que no me funcionaría, sería igual que si Lucía se planteara, yo no voy a meter cochinillo segoviano, porque es que el precio del cochinillo no me va a compensar con lo que van a estar dispuestos a pagar en un vendorrillo por comerse carne fiesta, por ejemplo. Así que el precio lo marcamos en función de ese a quién me dirijo y teniendo en cuenta la mayor parte de las veces cuáles son mis costes. Es muy importante que el emprendedor haga números y se cuente verdad y que el producto o servicio que esté vendiendo sea para que genere más riqueza. Muchas veces nos encontramos con emprendedores que, como no han hecho los números, mientras más venden, más dinero pierden. Porque imaginaros, eso pasa mucho en los restaurantes. Hay muchos restaurantes que no hacen un escandallo bien de su producto y, por ejemplo, calculan en el menú, ¿no? Esto me ha costado la lechuga, el tomate, 8 euros. Lo voy a vender el menú a 10 euros, por ejemplo. Pero no ha calculado la parte imputable de salario, seguridad social, IRPF, la parte del alquiler, de la luz, de la wifi, etcétera. De forma que vender cada uno de sus menús realmente a él le costaría, pongamos, 15 euros. Si los está vendiendo a 10, si vende uno, pierde 5. Si vende 2, pierde 10. Y mientras más venda, más dinero está perdiendo. Y en artesanía también os pasa. Tenéis hilos que tenéis ahí de tiempo, o tenéis metal que tenéis de tiempo, o cordones que tenéis de tiempo, y no calculamos bien el escandallo de costes, ni las horas imputables nuestras, etcétera, y estamos vendiendo un producto muy por debajo de lo que realmente costaría, incluso sin meterle nuestras horas de fabricación. Entonces, es importante que cuando marcamos precios, lo hagamos teniendo siempre presente cuál es el mínimo nivel de costes que tendríamos que cubrir para que eso fuera rentable. Francis no puede vender solo sus productos en base a lo que a ella le cuesten, porque ella lo lógico es que esté dedicando horas a las creatividades y a la gestión de las redes sociales, a contactar con el teléfono, a anticipar un pago a los proveedores, a un elemento de transporte. Y muchos de los que hacen dropshipping o ventas así por internet, lo único que le meten es la venta, el coste del producto. Pero sí, y después que ella, si lo quiere tener legal, va a tener que pagar una gestoría, su alta de autónomo. Entonces, realmente el precio al que puede estar vendiendo
cuando empiece a regularizar toda su situación fiscal, lo que le esté provocando sea pérdidas y se esté comiendo los ahorros que hizo cuando a lo mejor iniciaba con la actividad. Por eso tenemos que saber los números con los que nos movemos. Y esto es lo que se llama en gestión empresarial, el que desde el principio empecemos con el encaje de clientes y después nos enfoquemos en el encaje de producto, que es enfocarnos en cuál es el problema que soluciono, qué es lo que yo voy a ofertar de valor frente a mi competencia y cuál es el producto o servicio con el que yo me diferencio de esa competencia. Bien, haremos un descanso, 8:30, 9, 10. Ahora, en 5 minutillos así, hacemos ya el descanso, ¿no? Es 10, a las 11 haría 2 horas, ¿no? Sí, a las 11 así hacemos el descanso. Bien. Vale, entonces, hasta aquí sería la primera parte de gestión empresarial, que es que lo que quiero que tengáis claro es que vuestro negocio como emprendedores no es el producto o servicio que vendéis, es el qué, al quién, cómo y qué precio. Que no podéis trabajar solo improvisando, hoy me levanto por la mañana y a ver qué hago, sino que lo ideal es que se fundamente en una estrategia en la que yo tenga claro que voy a introducir una serie de servicios que hagan que el negocio sea escalable y que por un lado tenga productos que sean los que aporten rentabilidad, otros que aporten liquidez y otros que me atraigan a clientes. Pensad, si es un negocio que, por ejemplo, os dedicáis al community manager y que lo que pretendéis es ganar al mes 1.500 euros. Ya os digo yo que con la inflación, 1.500 euros de aquí a un año no os va a dar ni para comprar pipas. Entonces, ¿cuántas horas de más tendríais que estar dedicando como community manager para conseguir que eso escalara? Y que deberíamos de crear proyectos para que consiguiéramos que nuestro trabajo ingresara dinero sin depender de nuestra presencia. Por eso se distingue entre el trabajo por cuenta ajena, que es cuando trabajamos para otros, el trabajo por cuenta propia, que es cuando somos autónomos y ganamos dinero si estamos presentes. Por ejemplo, si yo como Maribel consultora estoy aquí dando vuestro taller, gano. Si no estoy, no gano. O cuando generamos un negocio, que sería nuestro proyecto Creven, que tenemos generado cursos online que se venden, tanto si Rubén y yo estamos presencial como si no. Lo ideal es que desde el principio ideéis una escalabilidad de vuestro negocio para que siga siendo rentable sin que requiera vuestra presencia física. Si Sabina genera una asociación que depende continuamente de su presencia, será algo más pequeñito. Si ella quiere crear un efecto transformador de concienciación medioambiental o X, lo ideal es que desde el principio se ideen estructuras que, por ejemplo, el alumno pueda a su vez dar después futuros talleres, o, por ejemplo, que se realicen grabaciones de algunos de los talleres y se puedan vender online esa grabación de los talleres, que se elaboren con los talleres productos que se puedan vender en el resto de la isla, que se den después formaciones de cómo poner en funcionamiento una asociación activa o siempre elementos que puedan tener esa escalabilidad. Y sería lo mismo que Easy y Vaya no solo es el proyecto de la caravana, sino es la caravana, la guía turística, el convenio con el que ella llegue con determinados restaurantes o artesanos del territorio para que adquieran los productos a esos artesanos o a esos restaurantes, etcétera, a cambio de una comisión a ella, de forma de que ella estaría ingresando, aunque a lo mejor estuvieran consumiendo el servicio de María de yoga. Y siempre lo ideal es eso, que desde la base el proyecto lo tengamos ideado para que tenga diferentes líneas de negocio y que sí que pueda escalar y que no dependa solo de vuestro ego o de vuestra presencia física, sino que sea algo que pueda generar rentabilidad incluso aunque vosotros no estéis. Con el ventorrillo es muy complicado, porque claro, el ventorrillo por eso es un trabajo tan cansado, porque sí es cierto
que requieren muchas horas presenciales. Pero si Lucía corre el riesgo de darse de alta de autónomo, lo ideal es que diseñe un ventorrillo de forma de que llegue un punto en el que ella lo que pueda es gestionar a los proveedores, montarlo, rellenar los papeles y que existan otras personas que ella tenga contratadas que sean las que estén ahí ejecutando la parte técnica de pasarse un montón de horas atendiendo a las personas. Si ella empezara con ese trabajo tan duro y pasado 20 años siguiera igual, quemando su cuerpo a base de un montón de horas de trabajo, llegaría a quemar esos 20 años y encima habría estado corriendo el riesgo de todo que corre un autónomo, de los impuestos, de que no tienes paro, de todas esas consecuencias que acarrea el que estemos de alta de autónomo. Con esto, lo que quiero que os quede claro es eso, de que ha cambiado el paradigma, ya no es un producto o un servicio lo que comercializáis, sino que es toda una estrategia de negocio, y como su ejecución no es tan sencilla, es lo que ahora, después del descanso, ya nos enseñará Rubén, que con él lo que vamos a ver es cómo utilizar determinadas herramientas para que toda esa creación del contenido y de la página web, etcétera, o de los bancos de imágenes, pueda ser más sencilla. ¿Vale? Entonces, hacemos ahora un descansito para que podáis tomaros un café y repongamos fuerza. Y preguntas también. Preguntas de ahora, ¿es verdad? De esta primera parte. Yo creo que esta primera parte es como más de zarandeo, de decir, claro, por eso yo sé que no estoy ganando dinero o que mi negocio no me da. Con razón. Con razón.